Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos esté viendo y en qué horario nos esté viendo. Le quiero dar la bienvenida y hoy estoy aquí para hablar sobre un tema que creo que es muy importante, si no uno de los más importantes de la Biblia, porque sin entender este tema, nunca podrás experimentar el reino de Dios o tener experiencia con lo que es el reino de Dios. Muy bien, Jesús cuando vino a este mundo, Él no vino a traer una religión, Jesús vino a traer el reino de Dios. Él dijo, yo vengo a anunciar las buenas noticias. Buenas noticias es un mensaje agradable. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que Jesús trajo? Él dijo, id y anunciad, ha llegado el reino de Dios. Así que Jesús no vino a traer ninguna religión, Él vino a traer reino. Y para que puedas entender y experimentar el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Es sobre eso lo que yo quiero hablar, acerca del nuevo nacimiento. Y todo empieza con el hecho de entregar tu vida a Jesús. Y me dices, pero ¿por qué necesito entregar mi vida a Jesús? No llega solamente con el ir a la iglesia todos los domingos, con leer la Biblia en mi casa. No, no es suficiente. Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Entonces, para que puedas entrar en el reino de Dios, el único camino y la puerta es Jesucristo. Necesitas entrar por esta puerta, que es Jesús. Él es la única puerta que nos conduce al reino de Dios, a la misma presencia de Dios. ¿Sabes? El reino de Dios es un reino como cualquier otro, ¿vale? La única diferencia es que es un reino espiritual. Y para que puedas entender el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Has nacido ya como hombre, de carne y hueso, pero esto no te sirve para que puedas entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer del Espíritu. Entonces, hoy yo traigo un texto bíblico, ¿vale? Que lo podemos encontrar en San Juan, el capítulo 3. Yo voy a leer casi todo el capítulo, ¿vale? Espero que me puedas seguir si tienes una Biblia, ¿vale? No pasa nada, pon en pausa el vídeo y ves a buscar tu Biblia, ¿vale? Para que me puedas seguir en este texto bíblico. Entonces yo voy a leer San Juan capítulo 3, el versículo 1 dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.
Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba teniendo una conversación con un hombre que era, como para los días de hoy, un pastor, un hombre muy respetado. Nicodemo era un maestro de la ley, o sea, era un hombre que conocía la ley judía. Él conocía la ley, la conocía muy bien, pero había una cosa que él no entendía, porque él siempre escuchaba Jesús hablar, y Jesús hablaba del reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios es como un agricultor, el reino de Dios es así, el reino de Dios. Y él un día, aún de noche, fue a llamar a la puerta de Jesús, porque estaba inquieto en cuanto a esta enseñanza acerca del reino, porque él sabía que él, aunque era maestro, era un profesor de la Biblia, de la ley, no podía entender. Pero Jesús, hablando con él, le dijo, ¿cómo es posible? Tú que eres un profesor, alguien que enseña la palabra, y no entiendes que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y él preguntó, ¿pero será que yo, siendo mayor, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús dijo, no hagamos confusiones, ¿vale? El hombre lo único que puede hacer es reproducir la vida humana, pero la vida espiritual solamente el Espíritu Santo la puede conceder. La vida humana en este cuerpo, Jesús estaba diciendo, solo sirve para esta tierra. Pero si tú quieres entrar en el reino de Dios y vivir para siempre, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que el Espíritu Santo pueda operar en tu vida este nuevo nacimiento. Y Jesús dijo, el que ha nacido de carne, carne es. El que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le puso el ejemplo de el viento. El viento sopla. El viento va en la dirección que quiere, pero tú no lo puedes ver. Jesús estaba diciendo, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo sucede de igual manera. Es algo que tú no ves. Es como la concepción humana, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, los primeros días de embarazo, ella no siente nada, no cambia nada en su cuerpo, pero se ha dado la concepción. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Lo mismo pasa
con el hecho de nacer de nuevo. Y entonces, para que puedas entrar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Jesús entre en tu vida. Tienes que reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Jesús está hablando de que Él vino a anunciar el reino de Dios. Jesús no está hablando de entrar en una religión. Las religiones son caminos hechos por hombres para poder llegar a Dios a través de métodos, rituales, haciendo esto, haciendo lo otro, pero Jesús no está hablando acerca de eso. Él está hablando del reino, está hablando acerca de ser ciudadanos, tener una nueva ciudadanía. Y uno de los requisitos para que uno pueda ser ciudadano de un país o de un reino, la condición o el requisito principal es haber nacido en ese territorio. Pero claro, si tú no eres nacido en ese territorio, como por ejemplo, uno es español porque nace en España, no tiene que hacer nada para poder ser español, a no ser nacer en este territorio. Pero para el reino de Dios, como nosotros no hemos nacido directamente en este reino, Jesús, Él tuvo que hacer una serie de arreglos para que nosotros pudiéramos entrar en su reino. Y uno de los arreglos que Jesús tuvo que hacer es, Él tuvo que venir a este mundo, morir en nuestro lugar, pagar nuestros pecados y así nosotros poder entrar en el reino de Dios. Lo mismo pasa si tú, por ejemplo, quieres ser español, ¿no? Quieres tener la ciudadanía española y no has nacido en el territorio español, tienes que pasar por una serie de trámites, un proceso largo para que puedas adquirir la nacionalidad o la ciudadanía española. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Él está interesado en que tú seas ciudadano del reino de los cielos. Y la verdad fue para eso que Jesús vino a este mundo, para que tú puedas ser un ciudadano del reino de Dios. Y a partir del momento en que tú seas un ciudadano del reino de Dios, claro, tienes que vivir bajo las leyes del reino de Dios, que está fundamentada. Las leyes del reino de Dios están fundamentadas en la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la constitución del reino de Dios. Y una persona que cuando le entrega su vida a Jesús pasa a ser un ciudadano del reino de Dios, entonces esta persona tiene que vivir bajo las normas del reino de Dios, bajo las leyes del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Y la podemos entender como la Biblia lo dice de varias maneras. Dice que es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios, son los principios de Dios, son las ordenanzas de Dios, son los estatutos del reino de Dios. A partir del momento en que le entregas tu vida a Jesús, pasas a vivir bajo estas normas, bajo estas leyes. Si estás viendo este vídeo y me dices, pero yo sí que quiero ser un ciudadano del reino de Dios, quiero entregar mi vida a Jesús. Es fácil. La Biblia dice que si con tu boca confiesas que Jesús murió en la cruz en tu lugar y con tu corazón crees que Él resucitó, entonces serás salvo. Entonces serás miembro o un ciudadano
del reino de Dios.